Incorporar a Isaac Rudney que ya nos acompaña. Hola Isaac, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, saber cuál es tu percepción respecto del triunfo de Trump y cómo esto impacta en la República Argentina, cómo impacta en el gobierno. ¿Qué pensás vos de esto? No, independientemente de cuál es la particularidad del proyecto económico más nacionalista, más proteccionista de Trump y las diferencias obviamente con el globalismo tardío de Milei, hay un fortalecimiento, provoca un fortalecimiento de esa ultraderecha en el mundo que yo no diría que está en un avance, digamos, irrefrenable, porque no es esa situación. Incluso en América Latina tenemos gobiernos de centroizquierda en algunos de los países más importantes, gobiernos que han ganado o han reafirmado, digamos, sus posibilidades recientemente, como México, como Brasil, como Colombia. Bueno, ahora es muy probable que gane el Frente Amplio en Uruguay nuevamente, que retome el gobierno. Bueno, también está obviamente la derecha en nuestro país representada por Milei, está el gobierno de Chile, digamos, que tiene una disputa importante ahí, pero que podemos decir que está dentro de los países en los que las ideas progresistas triunfaron, por lo menos en el momento en que ganó las elecciones. O sea, hay una situación de disputa muy importante que para nosotros es muy importante tenerla en cuenta. O sea, esto fortalece la ultraderecha, las ideas de ultraderecha o digamos, el sentimiento del gobierno de ultraderecha que representa Milei se ve fortalecido. Hay posibilidades de que reciba una ayuda importante de parte de Trump cuando asume el gobierno. No es una cosa segura, pero es muy probable que sea así, que tenga algún oxígeno en alguno de los para resolver o para encaminar algunos de los problemas más complicados que tiene, sobre todo para sostener el modelo económico. Y me parece eso fundamentalmente, que hay un fortalecimiento en un marco de disputa global de las ideas de la ultraderecha con las ideas más democráticas, más progresistas. En ese contexto, obviamente, que gane la ultraderecha de Trump en Estados Unidos fortalece esa corriente a nivel global. ¿Vos creés, y retomando una pregunta que le hacía hace un ratito a Leandro, vos creés que mucho tuvo que ver, aunque uno no puede analizar acá rápidamente el voto de los ciudadanos, pero lo económico, porque vos volvés otra vez a lo de las ideas democráticas, hablábamos de la amenaza a la democracia, de hecho estamos hablando de un hombre que mandó a tomar el Capitolio, digo, ahí ya se vio amenazado el sistema democrático, así todo vuelve a la Casa Blanca, ¿no? Entonces digo, me parece que hay como un direccionamiento del voto a otra cuestión que no tiene que ver ni con el aborto, ni con el género, ni con el valor de como democracia en sí. ¿Te parece? Claramente. O sea, esta idea que representa los últimos años de la conducción del Partido Demócrata, que en realidad tiene como punto de partida el gobierno de los Clinton, que es lo que una autora muy importante llama el globalismo progresista. El liberalismo progresista. ¿No es cierto? Sí. El liberalismo progresista. Ellos consolidaron el proyecto neoliberal en el mundo con un discurso progresista. Y obviamente esa corriente que fue continuada por Obama, ¿no es cierto? Y pretendió ser tomada, y bueno, y con más dificultades por Biden, digamos, y que
pretendió ser tomada con fuerza por Kamala. Bueno, lo que está mostrando ya el primer triunfo de Trump es los límites de ese proyecto. ¿Por qué? Y los límites están en lo económico. Los límites están en un proyecto que en el propio Estados Unidos ha provocado el aumento de la pobreza y sobre todo más que el aumento de la pobreza, quizá la diferencia, los niveles de desigualdad que son los más importantes del mundo. Entonces, de la historia, diría. A ver, espera un segundo, Leandro, ¿qué vas a decir vos? No, me parece eso un dato clave. Está expresando esto una crisis de las democracias liberales, ¿sí? Que dicen, bueno, no me están resolviendo este sistema institucional mis problemas. Creo que un dato clave, hay 40 millones de pobres en Estados Unidos, hay un problema de acceso a la salud y de deudas por el tema de salud y educación clave. Yuyo me parece que tiene un punto clave, que es hace 40 años que en Estados Unidos la desigualdad es cada vez mayor. La pandemia brutalmente aumentó la desigualdad en Estados Unidos, eso genera frustración social y ese descontento que uno puede leer en casi todo Occidente, ¿sí? Lo están logrando canalizar a su favor. Por ahora, coincido con Yuyo en que hay una disputa, esto no es una cosa que es inexorable hacia un lado, porque hay idas y vueltas, lo está canalizando la ultraderecha. Creo que no hay que pasarse de rosca cuando uno dice, bueno, esto ya es una corriente imparable. Lo que Trump pasa que, perdió la elección. Perdóname, pero yo en eso los acompaño hasta por ahí nomás. A ver. Porque en realidad la cuestión de las derechas o las izquierdas, yo no sé, digamos, hay cosas que son inobjetables respecto de que un político pertenece más a la derecha o pertenece más a la izquierda, pero también tiene mucho que ver el pragmatismo con el que ponga en la sociedad las ideas que ese político tiene, porque Trump es un tipo de derecha, es un empresario, pero es nacionalista, cosa que vos no ves, por ejemplo, en los políticos de acá, que también son de derecha y que en realidad odian todo lo que tiene que ver con lo argentino, con lo nacional, con lo fabricado acá. Yo los escucho a todos los funcionarios de este gobierno decir que esto es una porquería, que la gente compra ropa cara, que los aviones son una bosta, que esto, que lo... Entonces, todo es una porquería. A todo lo que es una porquería hay que reemplazarlo. ¿Por qué? Por algo de afuera. Y Trump, que se abraza con estos tipos, dice totalmente lo contrario. Dice, no, pará con China, pará con esto, pará con lo otro. Vamos a empezar a producir más en Estados Unidos. Pero es decir, una en la que estoy de acuerdo y una que tengo un matiz. En la que estoy de acuerdo en la idea de que Trump es un mega pragmático. Hay un documental de Netflix que se llama Make My Roger Stone. Roger Stone es como el Durán Barba de ellos. Es el tipo que ayudó además a cometer el fraude del 2000 que le permitió a Bush llegar a la presidencia y fue uno de los jefes de campaña de Trump en la primera campaña. Cuando Trump le dijo, bueno, voy a competir, él siempre fue aportante de los demócratas, estuvo en el casamiento de Bill Clinton y Hillary Clinton, dijo, bueno, tengo que competir no por un tercer partido, no se puede en Estados Unidos, por los republicanos. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo a Roger Stone, lo cuenta él en este documental. Y Roger Stone le dijo, tiene que estar en contra del aborto, porque el Partido Republicano contra el aborto. Le dijo a Trump, listo, ahora estoy en contra del aborto. Pero siempre dijiste que estabas a favor, no importa, ahora estoy en contra. Un tipo pragmático que viene de esa elite de Nueva York liberal y que, bueno, tengo que decir ahora todo lo que está diciendo en términos de, yo creo que sí, de derecha y conservador en muchos sentidos, porque es un pragmatismo para ganar por los republicanos. Te voy al otro tema que fue tema de mucha discusión esta semana sobre cómo Milei y Trump se asimilan si uno es nacionalista y el otro es un antinacionalista extremo. Bueno, para mí la explicación clave es esta. Los nacionalismos tienen distintos caracteres, ¿sí? No es lo mismo el nacionalismo de un imperio, que es un nacionalismo expansionista, puede ser expansionista económico como es Trump, o militar. No es lo mismo el nacionalismo de Hitler en los años 30, una burguesía industrial que sale a llevarse por delante al mundo, que un nacionalismo antiimperialista. O sea, no es lo mismo los ingleses que nos sacaron las Malvinas en 1833 que una reivindicación nacionalista para recuperar nuestras Islas Malvinas. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Trump es proteccionista, como siempre fue Estados Unidos, y nos afectó especialmente a nosotros. Y no deja de ser imperialista. Para proteger a sus propias empresas, con una estrategia que difiere de la estrategia globalista, pero es la estrategia de un sector de la clase dominante. En cambio, los de acá dicen, te vamos a dar todo y vamos a ser liberales. La discusión sobre el proteccionismo y el nacionalismo viene del siglo XIX en Argentina. Que es tipo, el proteccionismo le sirve a quienes, a los que se están para industrializar. Si vos sos liberal y no logras desarrollar un entramado productivo, la industria... Pero es más obvia la receta de acá.
La receta de acá es más obvia, es menos original. Pero digo, es para discutirlo largo. Totalmente, pero bueno, me parece que pueden entenderse porque lo que está planteando Milei es una subordinación como nunca antes en la historia. Estados Unidos es lo peor que nos puede pasar como región. Pero además Isaac, ¿nos esperás? Vos te quedás para después de la pausa, pero lo despedimos a Leandro. Gracias. Gracias. Y nos vamos a una tanda muy cortita. Bueno, muy bien, parte final de nuestro programa y en este caso nos vamos a ocupar también de lo que pasa en la economía en la República Argentina, porque este proceso, este nivel para algunos optimista y bueno que está teniendo la República Argentina, que es la bajada de la inflación, se hace a expensas, a costa de otras cosas. Sí, cuando nosotros decimos que más allá de esos datos macro que da el gobierno, lo que está pasando en la diaria es que no alcanza, eso tiene sus consecuencias. Y una de esas consecuencias, y que lo vamos a charlar con Ernesto Acuña, que es vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, gracias Ernesto por estar, es que cerraron una gran cantidad de kioscos, 10.000 kioscos en lo que va del año. Este es el número, ¿no? Ese es el número. Nosotros somos 100.000 kioscos, que es un poquito las razones sociales activas que van teniendo las empresas de Masalín particulares, BAT, Coca-Cola, las grandes empresas tienen una razón social activa de los que compran en blanco, ¿no? Después tenés toda una informalidad también. Pero bueno, somos 100.000, nosotros lo que vemos es que un 10% de los colegas han cerrado desde el comienzo del año, debido a la recesión, que hay menos plata, la gente gasta menos, debido a los aumentos en las tarifas. Nosotros nos aumentó hace un par de meses de un día para el otro un 400%, la luz son 5 veces más lo que estabas pagando el mes anterior, el que pagaba 30 paga 150 de un día para el otro, y sobre todo se da con el tema de las renovaciones de los alquileres, cuando el colega tiene que renovar el nuevo contrato de 3 años, esos contratos que venían un poquito atrasados a veces, y bueno, van actualizando, y el que venía tecleando un poquito, el que venía un poquito zafando, ahí es que decide, digamos, directamente cerrar el comercio. Muchos comercios venden el fondo de comercio, entonces capaz que uno no percibe que hay un colega, un kiosquero de barrio de 10, 15, 20 años que se fue y vino uno nuevo, ¿no? No se ve a veces todo, a veces sí directamente ves que levantan campamento y bueno, no queda más el kiosco donde estaban ahí. Sí, lo que pasa es que, viste, ir a un kiosco es una aventura hoy peligrosa, es como meterte en el Amazonas, porque vos llegás y le preguntás y le decís, y un paquete de pastillas, 3.000. Y 2 caramelos, 500, 600. Y una gaseosa. Y una gaseosa, 1.000 y pico. Entonces vos agarrás y decís, viste, ¿te acordás que en una época, no muy lejana, uno iba al kiosco y salía con la bolsita que regalaba en el laburo? Gaseosa, el chocolatito, sí, es verdad. No existe más eso. Sí, a ver, en mi kiosco una gaseosa está 1.500 pesos o 1.300. ¿La chiquita? ¿A qué línea? No la mini, sino la que sigue, la de 500. Mira, como en mi kiosco está 1.500 pesos, unas pastillas, chicles están 1.000 pesos. Igual sí, es verdad lo que vos decís. Vos vas a un comercio X y te vas encontrando con que han aumentado los precios. Sí. Esto es real. A nosotros sube Milei y asume un domingo y el día lunes la principal empresa que tenemos nosotros el kiosco nos aumenta un 50 y un 60% toda la lista. Ya a principio de diciembre había aumentado un 10 o un 15. Tuvimos la inflación, 25 fue diciembre, 22 fue enero, 14,8 fue febrero. En marzo vos tenías, lo que vos decís, los productos al doble de hace 3 meses atrás. Entonces la gente ve que siguen subiendo las cosas y bueno, el bolsillo no suma, no crece, la gente no gana más y va dejando de comprar cosas. Claro. Después te iba a preguntar por el trasnoche. Isaac, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué reflexión se te ocurre hacer? No, o sea, la situación que nosotros observamos en el barrio, que es donde fundamentalmente relevamos precios y la evolución de la situación del consumo, objetivamente tiene que ver con esto que describe se describe sobre la situación de los kioscos. Yo le decía recién a él, la particularidad en el barrio es que se abren muchos kioscos. Las situaciones de crisis provocan que el que quedó desocupado
abre la ventana y pone ahí y vende ahí. Claro. Y eso es una manifestación de cómo está la situación. Entonces, hay 2 o 3 ventanas por cuadra, digamos, que tienen el cartelito de kiosco. Está bien, esa es otra historia. Está bien, está bueno el ejemplo que das, digamos, es una manera de rebuscárselas en momento de crisis y habiendo quedado desempleado, que ahora hay mucho de eso también, porque está creciendo el desempleo, pero al no tener al no ser tu comercio y abrir una ventanita, como no pagas las tarifas, no pagas el alquiler. No está registrado, no tiene el permiso municipal para abrir. Bueno, pero además abren y cierran prácticamente semanalmente. Pero yo estaba mirando los datos de CAME. CAME, el último dato de octubre, del que el gobierno hace mucha alaraca, dice que sube el consumo, la venta en los comercios, en los pequeños comercios, la venta minorista en un 2,9%. ¿no? Ahora, mira los datos de un par de meses anteriores, de la propia CAME. En junio el consumo, las ventas bajaron 21,9%, siempre interanual, y el dato de 2,9 también es interanual. En julio, un mes después, volvieron a bajar, esta vez un 15,7%. En agosto bajaron 10,5%. Y en septiembre bajaron 5,2%. Y en octubre subieron 2,9%. Es un chiste. Digamos, no es un chiste de que ese sea... Bueno, pero yo te pongo de este lado del mostrador, te puedo decir como gobierno, bueno, los números están empezando a mejorar. Claro, sí. También dijeron de que empezaba a bajar el combustible y lo bajaron un 1%. Y al mes siguiente volvió a subir 7, 5%. Bueno, sigue el... Vos lo que decís es que, digamos, este aumento del 2% no necesariamente puede ser algo que siga en esa misma dirección. Claramente, pero además no es que está expresando un alivio en la situación, no es que está expresando una posibilidad de que la gente en realidad empieza verdaderamente a consumir más. O sea, porque vos tenés un elemento que también es importante, que el gobierno muestra como un éxito, que los alimentos y otros bienes en concreto han desacelerado los aumentos, respecto a la primera parte del año. Entonces vos tenés en alimentos incremento en los últimos meses y probablemente ahora sea también de alrededor del 4%, quizás ahora perfore para abajo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios? Los servicios se han convertido en la pesadilla de los hogares. Bueno, no venimos mal, Néstor, te digo, porque es lo que repetimos todo el tiempo, digo que en una inflación que se compone en gran parte del tema de los alimentos, te da un número con la tendencia a la baja, pero después te aumentan un montón de otras cosas, como por ejemplo las tarifas, que incluso, decíamos, estaban un poco pisadas y ahora vuelven a aumentar en noviembre, ¿no? Y con la particularidad que las tarifas y los servicios de comunicación y los servicios de transporte tienen regulación directa del Estado. O sea, es el gobierno el que está decidiendo esos aumentos. Esto está claro. Ahora, ¿vos advertís que en el kiosco, por ejemplo, hay un poco más de movimiento y demás? ¿Que hay una tendencia que se haya revertido o cosas por el estilo? Ahora que las ventas subieron 2,9%. No. La verdad que este fue un año tranquilo. Se fueron cayendo las ventas, es lo que te digo, en 4 meses a la gente le aumentó el doble los productos, pero lo que veo es, al contrario, algo más preocupante. A partir de agosto, septiembre y octubre es como que se acentuó la recesión. Vi un trimestre más difícil que lo que fue el primer semestre. Como que vinieron las vacaciones de julio y vos arrancaste agosto y parecía que seguías de vacaciones. Yo estoy en Villa Urquiza, que es un barrio clase media, que más o menos un pesito hay, y vos veías que, che, ¿qué pasó? Estoy en agosto y parece julio. O sea, es al revés. Todavía se sigue
acentuando lo que es la recesión. Yo te entiendo lo que vos decís y yo tengo una percepción bastante parecida. Y yo no sé qué pensás vos de este tema, Isaac. Yo lo veo esto como una gran ola. Y hay un grupo de gente, yo no sé si en esto coincidimos, que o sea, digamos, cuando arrancó toda la devaluación de Milei y demás, es como que no la sentía. Pues yo estaba en la calle y me hablaba con la gente y decía, pero hay gente que no lo siente. En fin. Y hoy esa gente, capaz que está empezando a expresarse de otra forma, porque realmente hoy no le alcanza y se ve más preocupada de lo que estaba a lo mejor en el mes de mayo. ¿Vos coincidís con esto? Sí, sí, es un poco así. También había una percepción de que este gobierno prometió que no íbamos a estar bien al principio. El tema es que no dijo hasta cuándo. No dijo la fecha en la cual se terminaba esa recesión. Entonces, había una percepción de gente que pensaba que eran 3 meses o que eran 4 o 5. Entonces, va viendo eso. También lo que se está dando es que hay gente que piensa que no es que viene después algo mejor. Ya se está empezando a percibir que puede venir algo peor. Tengo un paréntesis, ahí vi un poquito el título. Nosotros estamos pidiendo con los kiosqueros una ley de proximidad urgente. Esto es, además de la recesión que hay, al kiosquero de barrio, yo tengo 26 años de kiosquero en Villa Urquiza, nos ponen las cadenas, kioscos. Agarran por lo general todas las esquinas, pagan alquileres que nadie los puede pagar, se pone uno en una esquina, otro en otra esquina, y hay 1 o 2 kioscos en el medio, y cierran. ¿Qué, cadenas de 24 horas de eso? Claro, cadenas de kioscos. Son 4 dueños que tienen repartido en la Ciudad de Buenos Aires y que, si bien antes estas cadenas, la más histórica que capaz la gente conoce, que vos dijiste 24 horas, estaba más en Cabildo, estaba en Santa Fe, estaba en 9 de Julio, en esas avenidas donde un kiosquero de barrio no podía llegar, pero en el barrio no estaban. Ahora están entrando en los barrios de toda la capital, ponen kioscos en todas las esquinas de la capital, porque también pasa eso, cierra un kiosquero de barrio y abre uno de una cadena. Entonces le pedimos a los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que para salvar el kiosco, porque nosotros precisamos salvar para no desaparecer. O sea, lo que yo hablo, capaz que parece algo, una noticia muy fabuladora, pero no. Si no hay cambios en la legislación en la Ciudad de Buenos Aires, el kiosco va a va a desaparecer. En los 90 desaparecieron los almacenes y hoy no hay almacenes en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si no hay un cambio en la legislación, si no hay una ley de proximidad, desaparecemos. Por otro lado, también hay en la legislatura presentado un proyecto en donde los productos que vendíamos siempre en el kiosco, hoy se venden de forma ilegal en otros lugares. Hoy encontrás farmacias que venden golosinas, encontrás cigarrillos en otros ámbitos bueno, lo que no tienen la habilitación. Isaac, ¿no? Por ejemplo, eso, alguien que se queda sin trabajo y entonces abre una ventanita en el garage de su casa y se pone a vender como si fuese un kiosco, digo, estamos hablando de eso también. Ese es el sálvese quien pueda. Claro, por ahora, eso es como parte de la situación. Pero también tenés grandes cadenas de farmacias que se ponen a vender golosinas, tenés grandes cadenas de supermercados que empiezan a vender ilegalmente porque lo sacan de abajo del mostrador cigarrillos. Gracias a los dos. Gracias, Isaac. A ver si, de que en todo esto es siempre importante mirar todo el contexto. O sea, en la construcción, por ejemplo, que es un parámetro importante de cómo va desarrollándose la economía y sobre todo en el plano del mercado interno. Hubo una pérdida de puestos de trabajo. Yo siempre trato de apelar a las cifras oficiales. Una pérdida de puestos de trabajo desde el principio de año de 18%. 18% menos. Teníamos cerca de 500.000 puestos de trabajo a principio de año y hoy están en 330.000. Entonces, obviamente, mirado desde la economía y desde la sociedad en el barrio, una parte importante de los jefes y jefes de familia, ese era su trabajo. Y ahora están en el kiosquito de la ventana. Gracias a los dos.